El tema que quiero presentarles es formas de autoridad en las Escrituras. Es el tema que estaremos considerando en esta tarde, formas de autoridad en las Escrituras. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, primera epístola, capítulo 2 y versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos las palabras del Espíritu Santo en labios del apóstol Pablo en este versículo. Cuán correcto, cuán ciertas son las mismas al darnos cuenta de la cantidad de indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Pero dice el texto que lo hacen para su propia justificación. Lo hacen para innovar doctrinas humanas, como dice Mateo en el capítulo 15. Mateo en el capítulo 15 podemos también ahí estar leyendo este texto, estos versículos. Mateo en el capítulo 15 y en el verso 9 tenemos aquí este versículo 15:9, dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el texto que hay que procurar con diligencia presentar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que use, que trace bien la palabra de Dios. Esto significa que hay que procurarlo con diligencia, con ahínco, con valor. Y esto, lógicamente, no se consigue de la noche a la mañana. Hay que estudiar la palabra para poder presentarla, para poder trazarla de la manera correcta, ya que es nuestro deber de hacer aplicaciones con diligencia, con prontitud, para de esa manera nosotros, los que predicamos, desarrollar los talentos que Dios nos ha brindado. Por lo tanto, prediquemos que es la sana doctrina, que es lo correcto, porque dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 2 y versículo 21, dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es importante analizar, es importante estar al cuidado de predicar la sana doctrina. Tenemos un ejemplo allá en Proverbios, en el capítulo 22, donde el proverbista nos dice en el capítulo 22 y en el versículo 28, dice el texto: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases. Dice: no mudes, no cambies el poste antiguo, no invadas la propiedad del vecino. Dice un comentarista con respecto a esta frase: no traspases los linderos, no mudes el poste antiguo, no cambies, no invadas la propiedad del vecino. Es importante como en tiempos cuando Josué repartió la tierra de cada uno de ellos, de cada familia, de cada tribu, se marcaron linderos, señales para poder distinguir el lugar que a cada uno le pertenecía. Por lo tanto, como dice Deuteronomio capítulo 19, con respecto a esto que estamos estudiando, que estamos comentando, en el capítulo 19 de Deuteronomio, por ejemplo, dice ahí en el capítulo 19 y en el versículo 14, dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Esto es muy importante respetar. Dice Proverbios, los linderos.
hay que respetar, no ir más allá de lo que se te ha marcado. Es importante los linderos, los límites de las tierras privadas se marcaron mediante pilares de piedra o montones de piedras erigidas entre la propiedad para señalar la propiedad legal. Era alevoso, era presuntuoso ir más allá de los límites que le correspondía a cada quien. Era ilegal, era un crimen ir más allá de lo que se había marcado según aquí este versículo. Hoy en nuestros días tenemos aquí nuestras propiedades, hay límites, hay marcas, hay los metros correspondientes de cada terreno, de cada solar. Agarrar un poco más del vecino es ilegal. Al agarrar un poco más del vecino de este lado, del derecho, del izquierdo, inclusive hacia el frente, es ilegal, no es permisible. Hay que respetar las marcas, los linderos, los metros de cada terreno. Cuando lo hacemos, estamos incurriendo en contra de la ley, es ilegal, aún en términos humanos. Bueno, si hacemos una aplicación espiritual, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que respetemos también la palabra de Dios, que respetemos también lo que dice su palabra en cuanto al respeto. Dice aquí, no aproveches el arar o dividir un campo contiguo de tu prójimo para poner piedras divisorias más lejos en su campo, para que puedas ampliar tu terreno o tu espacio. No tomes lo que no es tuyo en ningún caso. Deja que todas las divisiones antiguas y los usos relacionados con ellos se consideren sagrados. Así dice Adam Clarke, un comentarista. Era sagrado, era el respeto, hermanos. Los límites eran sagrados porque Dios poseía la tierra y Él la había dado a los padres como herencia. Extender la tierra de uno a expensas para lograr ventaja, propósito provechoso, era una violación del pacto y el juramento. Dice, no reduzcas, dice aquí el libro, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo señalado por los antepasados, por los ancestros. Cuán importante entonces es respetar la autoridad bíblica. ¿Qué significa la palabra autoridad? Fíjese, un descuido en establecer una actitud incorrecta hacia la autoridad divina, cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios, a lo que dice nuestro Dios, es la causa de muchas divisiones religiosas. Por eso nosotros podemos notar el sinnúmero de religiones en este mundo, y todo por no respetar la autoridad divina, lo que Dios ha señalado. El hombre a veces va más allá de lo marcado. El hombre en su presunción pecaminosa va más allá de los límites que Dios ha marcado en su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, que usa, que traza bien la palabra de nuestro Dios, porque si no es así, esto va a causar divisiones en la iglesia, con los amigos. Han sido a veces indispuestos, familias han sido perturbadas a causa de algún fallo en manejar incorrectamente la palabra de Dios. Es cuán importante es estudiar de una manera minuciosa, de una manera objetiva la palabra, para no ir más allá, para que no haya adiciones de nuestra parte, para que no haya añadiduras. A veces el hombre se le hace fácil ir más allá, al cabo no hay ningún problema. Al cabo Dios no se va a molestar si hacemos esto, si hacemos esto otro.
Una cosa es entrar dentro de lo que me conviene o lo que a la iglesia le conviene para estar dentro de la autoridad genérica para actuar, para utilizar, digamos, medios o métodos para hacer la obra, pero esa conveniencia siempre debe estar en armonía con el mandamiento específico, con lo que ha declarado Dios en su palabra, y los medios, los objetos, los artículos, las herramientas que podamos utilizar para cumplir con el mandamiento específico debe estar en armonía con la palabra de Dios. Debe estar en total armonía. Cuando algo no está en armonía con la palabra de Dios o con el mandamiento específico, claro, entonces estoy añadiendo, estoy agregando a lo que no dice la palabra de Dios. Es como agarrar un metro más al terreno, a lo que me corresponde, y cuando añado a lo que no me toca, a lo que no me corresponde, es ir más allá de lo legal. También así la palabra de nuestro Dios. Si los hombres hoy en día cultivaran el debido respeto a lo que dice la palabra de Dios y buscaran usarla, como dice el texto, realmente no habría tanto conflicto en el mundo religioso, porque se respeta la autoridad de Dios, se respeta lo que Él ha dicho en su palabra. La palabra autoridad es el derecho para mandar o dirigir y obligar la obediencia o administrar castigo. Es lo que significa la palabra autoridad, autorizar. Una cosa es dar poder para actuar o dirigir por autoridad. Podemos ver la verdad de esto cuando el Señor expresó y enseñaba y hacía milagros. Y alguien por ahí le dice, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la autoridad? Los sacerdotes tenían como base el templo, la administración o el mismo Sanedrín, pero dicen, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio ese poder? ¿Quién te dio esa autoridad, por ejemplo? Pues claro que Dios era el que se le había dado. Cuando se llega en caso de autoridad divina, el hombre parece estar en desequilibrio. Cuando el hombre tiene que realmente respetar la autoridad de Dios, no ir más allá de lo que está escrito, entonces el hombre se pierde, se desequilibra y tiene la idea de que toda persona puede mandar o dirigir su propio camino y que no hay ningún modelo al cual debe suscribirse. Jeremías capítulo 10 y verso 23, ahí encontramos realmente que todo procede de Dios, en el capítulo 10 de Jeremías, y realmente es lo que debemos de ver y respetar y conocer, porque dice ahí el verso: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Fíjese, como resultado de esa actitud, el hombre ha compuesto sus propios credos, ha arreglado sus propios conceptos, su propia forma de adoración, y ha señalado su propia obra religiosa con un desprecio total, haciendo caso omiso a la autoridad de Dios. Esto es importante, el respeto a la autoridad de Dios en su palabra. El hombre cree que tiene la libertad, que tiene el privilegio de honrar a Dios, de adorarle como a Él le parece. Y no es así. Dios ha dejado el patrón, la forma, la norma
de cómo se debe de adorar, de cómo se debe de realizar el culto. La palabra de Dios dice y nos manda de una manera específica que debemos cantar como lo hemos hecho. Y el texto dice que ese canto dice que el instrumento es el corazón. Por lo tanto, un instrumento musical es una adición al mandamiento específico, no es una ayuda. Pero usamos himnarios. Es una ayuda para cumplir con ese mandamiento. Esto es respetar la autoridad. El Señor expresó y dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad yace en Jesucristo. Él es el único dador de la ley. Es el único que tiene el poder, el derecho para legislar. Tenemos que acudir a la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor para que sea autorizada la práctica, la forma de cómo estamos adorando a nuestro Dios? El apóstol Pablo dijo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, dice, hacerlo en el nombre, bajo la autoridad del Señor Jesús. Colosenses capítulo 3 y verso 17. En otras palabras, cualquier cosa que el hombre haga en acción y en enseñanza tiene que ser como el Señor lo ha autorizado. Actuar en el nombre del Señor Jesús es estar obedeciendo o siendo dirigido por el Señor, que tiene el derecho de mandar. El hombre no es libre para enseñar y actuar como a él le plazca o en su propia sabiduría, sino que el hombre está limitado por la autoridad de Dios, por la autoridad de Cristo. Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo, dijo el Señor. Y dice el Señor dando instrucciones a los apóstoles, y les dice guardando todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero tienen que guardar, dice, las cosas que yo les he mandado. No es cuestión de libertad para actuar en aquello que se ha especificado. A medida que estudiamos el Nuevo Testamento, el Evangelio es hecho sabedor que toda la suficiencia de las instrucciones de Dios, como registrado así en su palabra, debemos verlo como un volumen sagrado, como algo que tenemos que respetar, como algo que no tenemos que ir más allá de lo que está escrito, de lo que está establecido. Esto es respetar, esto es honrar a Dios y no pensar más allá de lo que está escrito, porque el hombre no le puede añadir a la palabra de Dios y decir que le está agradando. Esto no es correcto. Esto es agregar, esto es una adición, y el Señor no le agrada esta añadidura. Muy bien, fíjese, para poder entender este punto, estas cuestiones, podemos nosotros darnos cuenta, y quiero enfatizar al menos aquí en aquello que es genérico y aquello que es específico, que es una forma de establecer autoridad bíblica. Mandamiento o autoridad genérica y autoridad específica. Hay dos clases de mandamientos dados en la Biblia. Al menos podemos analizar, podemos estudiar y ver esa diferencia entre lo específico y entre lo general. Ese es el punto. Ahora, la autoridad, ya decíamos que solamente
viene de parte de nuestro Dios, la autoridad solamente viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de lo que es genérico, cuando hablamos de lo que es específico, realmente déjeme decirle que las respuestas se encuentran dentro de lo que es lo específico, dentro de lo que es lo genérico. ¿Qué pregunta se podría hacer? ¿Qué, cuándo, dónde, por qué, quién, cómo, qué tan a menudo o cuánto? Bueno, lo específico y lo genérico contestan a cualquiera de estas preguntas. Debemos entender, comprender que un pasaje puede hacer específico el quién, qué, dónde, dejar el cómo y cuándo hasta que nosotros lo decidamos. Dios nos dio instrucciones específicas con respecto a todas las situaciones posibles. Por lo tanto, cuando analizamos la palabra de Dios para ver lo que Dios especificó y que no hay más que hacer que lo que está establecido, nosotros respetamos la palabra de Dios y ahí nos quedamos. Cuando nosotros ponemos algunos ejemplos que nos son muy familiares o conceptos, podemos ver la diferencia. Mire, si usted como padre le dice a su hijo, ve a la tienda y trae víveres, este es un mandamiento general. Si el joven, su hijo, regresa con leche, con huevos, harina, manzanas, galletas, pan, refresco, es correcto. Porque usted le dio un mandamiento general. Trae víveres y esto que él trajo incluye víveres. Pero sin embargo, otro padre dice a su hijo, ve a la tienda y tráeme 1 kilo de papas. Tráeme 1 kilo de tomate y 1 kilo de chile. Nada más. Esto no es genérico. Esto es específico. Su hijo se va a limitar a traer solamente estas 3 cosas. Si a él se le ocurre, bueno, pues me llevo también 1 kilo de guayaba. Acabo hace falta y traigo fe. Ya no está obedeciendo el mandamiento de Dios. Ya no está obedeciendo la orden de su padre. También así nosotros. Cuando le añadimos aquello que no está especificado, cuando le añadimos aquello que no está ordenado, estamos agregándole a lo que Dios no ha mandado. Esa es la diferencia entre lo específico y lo genérico. Hay que recordar que la autoridad es del Señor. Si nosotros descuidamos u omitimos en hacer una distinción entre estos dos, mandamiento específico y mandamiento genérico, realmente podemos entender la naturaleza y la explicación a veces de mucha controversia en asuntos religiosos. ¿Qué es lo específico? ¿Qué es lo que Dios ha mandado? ¿Qué asuntos, qué cuestiones entran en lo genérico? Mire, la autoridad genérica o general se define como perteneciente, afectando, aplicable a cada uno y a todos los miembros de una clase u orden universal dentro de los límites de la referencia como una ley general, no restringida o limitada a una aplicación o sentido preciso, es decir, no entrando en detalles. Para que entienda lo que es genérico, por ejemplo, nosotros aquí estamos reunidos para adorar, alabar a Dios. Pero esa reunión que tenemos ahorita, por ejemplo, entra en lo que es lo general, lo genérico,
porque cualquier artículo, cualquier método que estemos usando para cumplir el mandamiento de reunirnos está aprobado por el Señor. Podemos usar dispositivos para poder leer aquí la Biblia, varias versiones. Podemos utilizar himnarios para cantar. También se pueden usar diferentes tipos de voces. No hay problema. El director puede elegir los cantos que él quiera, no hay problema, porque está dentro de lo genérico. Para alabar, para cantar a Dios. Porque son ayudas, son medios que a nuestro juicio usamos para cumplir con el mandamiento de cantar. Pero si a mí se me ocurre traerme una guitarrita, un pianito, no es ayuda al canto, es una adición al mandamiento. Yo creo que muchos religiosos no pueden entender. Es que se escucha bonito una guitarra, se escucha bonito un piano, se escucha bonito esto y lo otro, y sí, no está en discusión si se escucha feo o se escucha bonito. El punto no es cómo se escucha, el punto es Dios lo está autorizando, Dios lo ha mandado. ¿Qué dice su palabra en cuanto al canto? ¿Cuáles son las ayudas que entran dentro de lo general para cumplir con ese mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan, ir. Es el mandamiento específico. ¿Y los medios cómo se deben hacer? El Señor no especificó el cómo. Lo dejó al juicio de los apóstoles para poder cumplir con ese mandamiento de ir. Podría ser a pie, en burro, en camello de aquel entonces, o en barco. Ahí entra la parte genérica, donde está en armonía con el mandamiento de ir a predicar. Está sencillo cuando aplicamos estos dos elementos, cuando entendemos lo que es mandamiento específico y lo que es mandamiento genérico. No es mandamiento genérico cuando es una añadidura a aquello que se ha especificado. Decíamos ahorita que hay un sinnúmero de religiones que cada uno adora diciendo es que esto agrada al Señor, porque desconoce la forma de cómo se establece autoridad en la Biblia. Es que a Dios no creo que se ofenda por esto. Y entran nuestros pensamientos subjetivos y determinamos que está bien, cuando no entendemos esta cuestión. Dijo el apóstol Pablo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa con precisión la palabra de verdad. Porque también de ahí depende la salvación, de cómo se traza, de cómo se enseña, cuál es el patrón a seguir. Y decíamos que aquellos que predicamos debemos de estudiar, de analizar para trazar bien la palabra, como dice Pablo a Timoteo, porque si no entonces estaríamos en graves problemas en cuanto a la interpretación bíblica. La palabra específico se define como algo formulado o restringido, especificando, definiendo, haciendo definido, explícito, de una manera exacta o particular, como una declaración específica. Trae estas tres cosas y no hay más que discutir. Le dice el Padre al Hijo, trae estas tres cosas. Una cuarta es adición, una cuarta es desobediencia, una cuarta es presunción pecaminosa delante de Dios, cuando agregamos, cuando añadimos, cuando hay una adición a aquello que Dios ha especificado de una manera tácita, de una manera exacta, y se traza con precisión. Por lo tanto, la ilustración de estas dos formas
de cómo se establece autoridad, las definiciones, es obvio que hay diferencia entre la autoridad general y la autoridad específica. Simplemente es esta. Lo general, dice bien, lo general incluye. Lo general incluye. ¿Qué incluye? Todas y cada una de las cosas u orden bajo consideración, excepto eso que está declarado. Es importante, repito, lo general incluye. Dios deja a juicio humano para usar ciertos métodos, pero que vayan dentro de la armonía bíblica. Es decir, lo general para cumplir con lo específico. Y cuando hablamos de autoridad específica, esto excluye. La elección está divinamente autorizada cuando algo es necesario para llevar a cabo la orden divina, cuando algo no está especificado. Donde dice la palabra de Dios de una manera específica que la iglesia debe tener aires acondicionados. No hay un texto explícito que diga que la iglesia, que el lugar donde la iglesia se reúne tenga aires acondicionados. Sin embargo, la iglesia de la ofrenda compra aires, compra sillas, compra himnarios, compra Biblias, porque entran dentro de lo que es genérico para cumplir, para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Dónde dice la palabra? De una manera específica que la iglesia deba reunirse en un lugar como este. No dice, no hay un texto específico, no hay un mandamiento específico que la iglesia se reúna en una casa de renta, en una casa propia, un edificio propio, o simplemente en la playa. No hay un mandamiento específico. Pero Dios dice que nos reunamos. Hebreos 10, 25, no dejan de congregarse. ¿Dónde, Señor? Donde quieras. Donde quieras reunirte, pero reúnete. Entra el juicio nuestro. Entran las circunstancias, entra la conveniencia, y es correcto, porque entramos en la parte genérica que incluye, está autorizado por el Señor para llevar a cabo y cumplir con ese mandamiento que es el estar reunido, como es el cantar también. ¿Qué incluye? Himnarios o de memoria, o proyectarlo ahí como una diapositiva. Son medios autorizados por el Señor, no altera el mandamiento específico. Es lo que encontramos. Decíamos que la elección está divinamente autorizada cuando algo es necesario para llevar a cabo la orden divina que se ha dado, como los ejemplos que he puesto. Ahí entra la conveniencia, y esa conveniencia debe estar en relación o en armonía con la Escritura. Si no, entonces ya sería una adición, sería una ventaja de nuestra parte cuando hacemos tal práctica, pero no está dentro de lo genérico para cumplir con lo específico. Muy bien. Sin embargo, cuando Dios ha autorizado al hombre para que actúe, y tal autorización es específica, no hay elección, porque se ha especificado, excluye cualquier otra cosa. Ese es el punto que quiero que aprendamos, mis hermanos. Fíjense, decíamos ahorita que cuando dice Efesios capítulo 5, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor, dice, en vuestros corazones. Aquí el texto dice que vamos a cantar, dice, con himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿cómo, Señor? Como tú quieras, pero cántame. En voces, como tú quieras. Si quieres en voces, si quieres de memoria, si quieres con himnarios. Esa es la parte genérica. Es lo que incluye para cumplir con el mandamiento de cantar. Ayudas, pero están dentro de lo genérico para cumplir con la parte específica. Si esta iglesia no sabe las 4 voces, no hay problema, no peca. Pero si esta iglesia canta en 4 voces, perfecto, muy bien. Soprano, alto, tenor, bajo, no hay problema. Como quiera cumple con el mandamiento, como aquella iglesia que no sabe voces, como quiera canta, porque el mandamiento es cantar. La forma y los métodos son diferentes. Voces o no voces, pero se cumple con el mandamiento de cantar. Repito, cuando ya tenemos un piano, una guitarra, ya no es una ayuda al mandamiento de cantar, porque cantar y tocar son 2 verbos totalmente distintos. Y el usar un instrumento no es una ayuda para cumplir con el mandamiento de cantar, como lo es un himnario. Por lo tanto, el usar un instrumento en el culto de oración es una adición, es una añadidura al mandamiento de Dios y no respeto a la autoridad divina, porque estoy yendo más allá de lo que Dios no ha especificado, de lo que Dios no ha autorizado. Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, podemos ver aquí, decíamos Hebreos 10:25, no dice dónde, una casa, un salón, una casa propia. Dios no especificó, dejó al juicio del hombre escoger lo más conveniente. Ahí está la conveniencia, lo más conveniente, aquello que sea mejor para la congregación. Bueno, dice el texto, no dejan de congregarse, congréguense. Señor, ¿a qué horas? Dice, Señor, ¿ustedes saben? Puede ser a las 10, de 10 a 11 si quieren, o de 4 a 5, o de 1 a 2, ya depende de la conveniencia de cada congregación. No hay problema, siempre y cuando sea el primer día de semana para cumplir con los 5 actos de culto. El horario no importa, entra la conveniencia de cada congregación. Y es correcto porque está dentro de la parte genérica donde incluye. ¿Entendemos esto? Eso es lo bonito, cuando aprendemos y aplicamos correctamente, trazamos correctamente la palabra de Dios. A veces decimos, hermano, pero ¿dónde dice que está mal esta práctica? ¿O dónde dice que es pecado hacer esto? Bueno, analicemos la parte específica y la parte genérica para poder entender y dar razón. Hay muchas cosas que no están escritas de una manera específica y por lo tanto, como no dice en tantas y en cuántas palabras, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que ver si esto incluye o excluye. Esto es muy importante. La autoridad específica debe ser entendida completamente si vamos a comprender la idea de autoridad divina. Fíjese, en Números en el capítulo 19, por ejemplo, Números, tenemos ahí un ejemplo de esto que estamos comentando. Números en el capítulo 19 y versículo 2, dice el texto bíblico de esta manera. Dice, note, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito
diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Este mandamiento, esta ley, dice el texto, dice: esta ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, le dice Dios a Moisés: di a los hijos de Israel que traiga una vaca alazana. Está especificando una vaca y dice alazana, y dice perfecta, en la cual no se haya puesto, no se dice, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Es un mandamiento específico, donde excluye. ¿Qué excluye? Excluye una oveja, porque dice vaca. Excluye una cabra, excluye un cerdo, excluye un caballo, excluye un camello, excluye cualquier otro animal, aunque sea más bonito. El mandamiento específico es una vaca alazana, inclusive da el color. Por eso lo específico excluye aquello que sea especificado y excluye aquello que es diferente a lo que Dios ha mandado. Dios, ellos se vienen, Dios no especificó solamente la clase de animal, sino también el color. Y ningún hombre tiene el derecho de decir: esta vaca negra es mejor que la vaca alazana. No tiene ningún derecho. Dios no le ha autorizado, no le ha permitido, porque al hacerlo es una adición. Es ir más allá de lo que Dios ha mandado. Y cuántos conflictos, cuántos problemas hay en el mundo religioso por no entender la forma de cómo Dios establece autoridad. Y creen y dicen que están obedeciendo a Dios, cuando Dios está pidiendo una vaca alazana y llevan un chivo, llevan una oveja. Al cabo, para Dios es lo mismo, no es lo mismo cuando Dios ha especificado. Esa es la gran diferencia. Porque esto dice: esta es la ordenanza, la ley que Jehová ha prescrito. Aquellos hombres no tenían derecho a elegir, a pensar y decir: bueno, esto está mejor, porque Dios ya lo había determinado. Debía ser una vaca alazana para el sacrificio. Recuerde, este es un mandamiento específico. Dios dijo que trajeran el tipo de vaca que se habría de ofrecer. Por lo tanto, este mandamiento excluyó cualquier otro tipo de animal. ¿Por qué? Porque Dios no dejó al hombre la elección en este mandamiento, porque Dios especificó. Tenemos otro ejemplo, Génesis 6:14. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es un mandamiento específico, el tipo de madera que Noé debería de usar. Y no hay vuelta de hoja. No hay juicio humano para decir: Señor, está mejor un hogar, está mejor un fresno, está mejor un pino, un álamo, o un encino, o una mora, o cualquier otro tipo, Señor, pero menos madera de gofer, menos. No hay discusión cuando Dios especifica. Dios dice el tipo y la clase de madera y punto. Y punto. Dios le instruyó lo que él debía de hacer. Cuando Dios da el mandamiento específico del tipo de madera, esto eliminó cualquier otra clase de madera. Si Noé hubiera construido un arca de cualquier otra clase de madera, entonces él habría rechazado la voluntad de Dios. No sería obediente al mandato, a lo que él había
ordenado de construir el arca con madera de boca. Fue obediente, fíjese bien, fue obediente. Y como consecuencia, su familia se salvó. Esto quiere decir que la familia de Noé fue bendecida. Cuando él obedece la forma, el tipo de arca que él debía hacer, y cuando él obedece, esto le trajo bendición, porque fue salvo él y fue salva su familia. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, somos bendecidos, porque trae consecuencias positivas. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, si Noé hubiera hecho el arca de una madera distinta, diferente a la cual Dios le había mandado, él no se hubiera salvado, su familia no se hubiera salvado, no había alcanzado la bendición. Es importante entonces obedecer los mandamientos de Dios, porque el obedecer los mandamientos de Dios nos trae buenaventura, nos trae bendición. Cuán importante es esto, que Cristo esté aprobando aquello que estamos practicando, que Dios sea honrado, que Dios sea alabado con aquellas prácticas que su iglesia estén realizando, porque son autorizadas por el Señor. Esto es importantísimo, pero a veces se hace mal uso de la autoridad genérica, agregándole sustitutos, añadiduras, adiciones a lo que Dios ha mandado. Las personas siempre han tratado de añadir opciones no contenidas en las instrucciones específicas. Hay algunos grupos religiosos donde la mujer predica, donde la mujer participa en el culto público, justifican diciendo es que tiene mucha capacidad, y no importa el género, no importa si es hombre o mujer que dirige, sí importa cuando vamos a la Escritura, sí importa cuando queremos respetar el patrón divino, sí importa cuando queremos ser obedientes y ser bendecidos por nuestro Dios, sí importa. Y podemos ver grandes diferencias en muchas iglesias, religiones, y por no respetar lo que Dios dice en su palabra. Su palabra tiene que ser respetada, su palabra tiene que ser considerada. No podemos encontrar autoridad en la enseñanza específica para los que no quieren hacer, de manera que arrojan su propio plan de proyecto, de trabajo, pero sin la autorización divina. Es personal, es subjetiva. Naamán tenía lepra, aquel general sirio, estaba leproso. Y una muchacha por ahí de los hebreos, mi señor, dice, conozco un profeta allá en Samaria, ven, él te puede curar de esa lepra. Y este hombre, después de hacer ciertos preparativos, total, llega a la casa de Eliseo. Y Eliseo, sabiendo lo que él iba, le manda al siervo. Y el siervo le dice a Naamán, dice mi amo que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. Se molestó, se enojó. ¿Cómo? Yo soy un general, yo esperaba que me iba a recibir con gala, con pompa, y nada, manda un siervo. Además, Habana y Farfar no son mejores ríos que este. Y se fue enojado. Es que el mandamiento es específico si quieres tú lograr la bendición. El mandamiento era río Jordán y 7 veces y sin discusión.
Si queremos ser bendecidos, necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Si queremos ser salvos, la salvación es conforme a lo prescrito en el Nuevo Testamento, bautizándose cada uno para el perdón de sus pecados, creyendo en Cristo Jesús. Bajar a las aguas del bautismo para ser nueva criatura, y la persona es bendecida, es salva, porque está siendo sumisa, obediente a la palabra de Dios. Y alcanzamos bendición cuando somos obedientes. Cuando no hay obediencia, no puede haber bendición. Hemos visto algo en la Escritura de cómo trazar bien la palabra y no ir más allá de lo que está escrito. Y si tenemos algunas dudas, tenemos que ir a la palabra y ver si aquella práctica es incluida en la parte genérica, la libertad que Dios nos da para cumplir con el mandamiento que sea especificado. Es muy importante trazar y analizar formas de autoridad bíblica, la parte específica y la parte genérica. Repito, la parte específica excluye y la parte genérica incluye las formas y los medios para cumplir con aquello que sea especificado. Muy bien, mi lección es hasta aquí. Que el Señor les bendice.